Thank you very much. Y voy a compartir en pantalla. Estudien inglés, lo van a necesitar. Denle bola al inglés. Esto es quinto, ¿no? Esto viene ubicado, ¿no? Sí, sí, quinto mecánica. Sí, no, sí. Llega un momento que me mareo. Bien. Habíamos visto la clase pasada que vimos sustentación. Creo que sí. Vimos cómo calcular la sustentación en nada. ¿Vimos? Habíamos visto algo de sustentación. Algo de la clase de sustentación habíamos visto, la clase pasada. ¿No vimos cómo calcularla? No me acuerdo. Sé que habíamos visto lo que es sustentación, todo el perfil alar y todo eso lo vimos. No me acuerdo de la parte de digamos, la fórmula. Pero empezamos a ver sustentación la clase pasada. Cómo era en la aeronave y todo así. Bien. No llegamos a ver un ejercicio de sustentación. A ver, vamos a abrir todo total. Creo que ejercicio no, profe. Creo. No sé. Bien, entonces vamos primero con un repasito y después seguimos. Tenía medio cambiado. Bien. Repasito de lo que yo supongo que vimos la clase pasada, lo que me dicen que vimos la clase pasada. Teníamos un perfil, el Y eso sí perfil lo vimos. tenía determinadas características y habíamos visto que podíamos poner ese perfil en un túnel aerodinámico y podíamos medir lo que pasaba cuando le circulaba una corriente de aire, bien, a una determinada velocidad. Eso producía una presión dinámica básica, que era un medio de la densidad del aire por la velocidad de circulación al cuadrado, que podíamos medir la superficie de ese perfil que habíamos puesto en el túnel, y por medio de balanzas medir las dos fuerzas que nos interesaban. Una, la elevación o la sustentación, la fuerza que producía hacia arriba ese perfil o esa alita de ensayo, y podíamos medir la resistencia al avance, o sea, la fuerza que hacía hacia atrás, producto de la circulación del aire, ese alita o perfil. Y además dependía de algo que tenía que ver con el tipo de perfil que tenía esa alita que teníamos en el túnel, ¿bien? Y con el ángulo de ataque. El ángulo de ataque, ¿se acuerdan que era el ángulo que formaba la cuerda del perfil, la unión entre borde de ataque y borde de fuga, y la corriente de aire, el viento relativo? Lo más maravilloso que tuvo esto lo habíamos visto, ¿no? Que la sustentación que se producía tenía que ver con la forma del perfil, la superficie de las alas, la densidad del aire, velocidad y ángulo de ataque. Estas son todas las cosas que vimos. Forma del perfil y ángulo de ataque lo vamos a combinar en un coeficiente que vamos a llamar coeficiente de sustentación. Superficie del ala medimos, la densidad del aire y la velocidad en la presión esa dinámica base. También tiene que ver con otros factores, pero por ahora no los vamos a ver. Viscosidad del aire, rugosidad. Viscosidad del aire me la hace variar la altura. Rugosidad de la superficie, el número de Reynolds, que es un factor de semejanza. Bien, y la velocidad del sonido, que es compresible cuando vamos muy rápido. Por ahora no le damos bola. Lo más maravilloso, que cuando esto lo pusieron en túnel y dijeron, bueno, los CL los podemos calcular para un determinado perfil, un determinado ángulo de ataque, puedo medir el L
con la balanza, puedo medir la velocidad y la densidad la podemos sacar con la temperatura y la presión, y sacamos la presión dinámica básica y podemos medir la superficie de ese alita que metimos en el túnel. Cuando lo hicieron, calcular el CL, descubrieron que se formaba una curva parecida a esta. Una curva de sustentación que si llevábamos el ángulo de ataque y ese coeficiente CL que habíamos definido, daba esto. Esto no lo hicieron de una, seguramente hicieron un montón de pruebas hasta descubrir que este CL tenía que ver solo con el ángulo de ataque. Para un perfil determinado, era independiente de la velocidad con la que circulaba el aire. Era independiente... Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Era independiente para un determinado perfil, solo dependía del ángulo de ataque, no de la velocidad ni de la superficie. E hicieron una tabla de CL en función del ángulo de ataque para cada perfil. Los pusieron a ensayar, midieron las cosas y hicieron esa curva de CL con la lectura de la sustentación, la velocidad y temperatura y superficie, hicieron la curva de CL. Cuando lo intentaron hacer con CD, les dio algo parecido. Bien, le dio una curva que es parecida a esta curva que está acá. Alguien clasificó los perfiles, que ya lo habíamos visto, perfiles NACA, que hoy llamados NASA, clasificó los perfiles y los pusieron en un túnel y empezaron a ensayar. E hicieron toda esta familia de curvas para lo que es el coeficiente de sustentación. También hicieron la DCD, pero se les ocurrió llevarlas en un gráfico en función del CL. Para cada CL, el valor de CD y dio una curva parecida a esta. Bien, como esta. ¿Cuál es la diferencia entre una curva y otra? El número de Reynolds. El número de Reynolds lo podemos calcular por la viscosidad del aire, la cuerda que tiene ese perfil y la velocidad del flujo. Y nos da estos valores. ¿Quién tiene el micrófono abierto con un ruido extraño? Bien. ¿Podés apagar el micrófono, por favor? Bien. El número de Reynolds tiene distintos valores, para cada valor tendrá el rombito, el cuadrado, el circulito o el triángulo. Y uno se considera como rugosidad estándar. Bien, y son las curvas que corresponden. Con estas curvas, nosotros vamos a poder calcular la sustentación y la resistencia del ala. Bien, ¿cómo lo hacemos? Voy a dejar la pantalla esta. Bien, y voy a ingresar a otra pantalla. Vamos a suponer ahora que quiero calcular la sustentación y la resistencia para estos datos. Un perfil de ala rectangular de 80 centímetros de ancho y 10 de envergadura. ¿Saben qué es la envergadura? Es lo que mide de una punta de un ala a la otra, ¿no? Exactamente, de puntera de ala a puntera de ala es la envergadura. Y este es el valor de la cuerda. El caso del ala rectangular es la cuerda es la misma durante toda la envergadura. Después hay alas trapezoidales, la cuerda de raíz, la que está en el fuselaje, es mayor que la cuerda de extremo de ala, ¿bien? Y esas son las alas más comunes, hay alas elípticas, pero no son muy comunes. En el caso de que el ala sea alta, que debe ser este caso, pues, ¿bien? La parte del ala que cruza por el fuselaje participa en la sustentación, por lo cual la superficie alar que vamos a considerar es cuerda por envergadura.
Si el avión tuviera ala media o ala baja, la parte del ala que está en el fuselaje no participa en la sustentación, por lo cual a la envergadura hay que restarle el ancho del fuselaje. No obstante, después cuando veamos superficie alar, vamos a ver, para ver cómo la calculan en una trapezoidal, a los efectos de la superficie alar se considera lo que está del ala dentro del fuselaje. Para la sustentación descontamos el fuselaje. Para calcular la superficie alar, no. Cuando te dan el dato de superficie alar, no está descontado el fuselaje. Incluye el fuselaje e incluso las nacelas de los motores. Bien, vamos a suponer que un perfil NACA 0012. Vamos al libro ese que yo les pasé. Buscamos para NACA 0012 las curvas de CL y CD. Estos valores. Esta es la de CL. Bien, en función del ángulo de ataque, obviamente. Y esta es la de CD en función, o sea, CL en función, CD en función de CL. La saco del gráfico, no sé qué página es esta, lo tendrán que buscar ustedes. Creo que en el práctico les di a partir de qué página están cada una de las tablas. Bien. Por último, vuela a una altura de 10.000 pies, necesitamos la altura, y el ángulo de ataque de 6 grados. Y a una TAS de 300 nudos. Y es de ala alta, bien, de ala alta, con lo cual la superficie alar, toda la superficie del ala contribuye con la sustentación. Los datos resumidos: NACA, cuerda, envergadura, altura, ángulo de ataque y TAS. Las incógnitas son sustentación, L, y resistencia, D. La fórmula para calcular la sustentación, un medio de la densidad por la tasa al cuadrado por Sauder-Wien por CL. Arranco por la densidad. Sé que está a 10.000 pies, voy a la tabla de atmósfera estándar y busco la relación de densidades. 10.000 pies, voy por la horizontal, saco sigma, 0,738. 0,738 por la densidad a nivel del mar, uso la de esta unidad complicada porque es la que me va a permitir sacar la sustentación en kilogramos. Kilogramos fuerza, segundo al cuadrado sobre metro cuadrado, 0,125 me da la densidad. Primer valor. Segundo, necesito la TAS. La TAS me conviene manejarla en metros sobre segundo. Entonces paso los nudos a metros sobre segundo, un nudo de 0,5144. Estas cosas las tienen que tener anotadas para ser más fácil. Saco Sauder-Wien, la superficie alar, C por B, ala rectangular, 0,8 metros por 10 metros, tengo el metro cuadrado, así simplifico con esta unidad. La viscosidad, tengo que calcular el número de Reynolds para saber cuál de todas las curvas uso. Voy a la tabla para 10.000 pies. Para 10.000 pies, en la última columna tengo la viscosidad, 1,87 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. 1,87, 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Calculo el número de Reynolds, 154 metros sobre segundo por 0,8, y me da 6,6 por 10 a la sexta. 6,6 millones. Y ahora sí, recién ahí voy a la tabla del perfil. Para un ángulo de ataque de 6 grados y un número de Reynolds de 6,6 millones. Voy acá. 6 millones, la de cuadraditos. Curiosamente acá coincide con la rugosidad estándar, que es la de triangulitos, pero nosotros vamos a usar la de número Reynolds que calculamos, porque ya lo calculamos. Si no lo tuviéramos, usamos esta. Como tenemos, buscamos la de cuadraditos. En este menjunje de rayas, buscamos la de cuadraditos. Tengan suerte. Entramos con 6 grados de ángulo de ataque. 2, 4, 6, 8. Cada cuadrito representa 2. Subimos por 6 grados.
hasta que corta la curva de los cuadraditos. Bien, trazamos la horizontal de ahí y nos da la familia de curvas de abajo. La de arriba es con flaps. Bien, ¿dónde estaba? 6 grados. Llegamos acá, trazamos la horizontal hasta que corta acá. Yo vi 0,4, 0,5, 0,6, casi 0,7, 0,68 vi yo. Esto es como todo proceso donde se usan ábacos, hay diferencias sustanciales en lo que se consigue. Con insectos, con baños, seguramente lo vean por fórmulas, que es más efectivo. Pero ahora yo opté por usar gráficos. Cuanto más amplían el gráfico, mejor va a ser, más cerca van a estar del resultado. 0,68 reemplazo todos los valores. Densidad, un medio, velocidad al cuadrado, superficie alar, CL, y me da que a esa velocidad, con ese ángulo de ataque, 4.320 kilogramos fuerza de sustentación. ¿Me siguieron? Sí. ¿Todos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, D. se lo entendió. En D tengo todos los mismos valores, lo único que cambia es el CD. Tengo que ir al gráfico y entrar con el CL. Entonces busco la curva de CD, que es cuesta. En este caso, para 6 millones, otra vez el cuadradito. Generalmente está lo mismo para arriba que para abajo, en las dos. Entonces busco 0,4, 0,6, 0,8, 0,68 dará por acá. Subo por aquí hasta la curva del cuadradito, que es esta. La horizontal me da 0,008, más o menos. Otra vez lo mismo que antes, depende del tamaño del gráfico y la visión de cada uno. 0,008. Reemplazo los valores y me da que a esa velocidad y para ese ángulo de ataque y a esa altura, la resistencia al avance es 50 kilos. ¿Bien? ¿Me siguieron? Sí. Sí, sí. Yo tendré que subir un práctico, y creo que lo voy a hacer después de las vacaciones, porque los montoneros prácticos, algo que quieran, yo les puedo subir un práctico de sustentación. Es el próximo, este cálculo. Veo qué hago, si les amargo las vacaciones o no. ¿Tenemos tiempo para seguir? Como lista, vamos a pausar la grabación. Creo que quedan. Bien, ya vimos los ejercicios, ahora vamos a ver un tema nuevo que es la resistencia al avance. La curva que se hace en túnel aerodinámico es esta. La resistencia al avance, a medida que aumenta el ángulo de ataque, va creciendo. Los valores son mucho más bajos que el CL, pero va creciendo a medida que tipo parábola. Bien. Ahora bien, ¿de qué depende esa resistencia? Hay dos resistencias, básicamente. Una es la parásita y otra es la inducida. La parásita es todo componente del avión, ya por estar expuesto al viento, produce una resistencia. Y la llamamos parásita, o se llama parásita, porque no contribuye a la sustentación. Es todo lo que no nos queremos que tenga el ala, o no queremos que esté ahí. La inducida, ¿se acuerdan que en algún momento yo les dije que las depresiones creaban una fuerza aerodinámica? Esa fuerza aerodinámica es perpendicular al perfil, por el tema de cómo se dan las depresiones y las sobrepresiones. Esa fuerza aerodinámica perpendicular al perfil no es necesariamente perpendicular al viento relativo. La sustentación sí es perpendicular al viento relativo, pero al descomponerla en esa vertical, nos aparece una horizontal. Esa horizontal se llama resistencia inducida.
Entonces, la resistencia al avance va a ser producto de una resistencia parásita y una resistencia inducida. La inducida la vamos a calcular más adelante, o vamos a ver, a volver sobre el tema más adelante. Significa que hay dos coeficientes, el de resistencia parásita y el de resistencia inducida. Lo doy separado porque más adelante, cuando el año que viene, cuando lo vean con baños, van a tener que separar estas dos resistencias. Bien, para calcularlas, se calculan. ¿De qué se compone la parásita? Recuerdan que yo les había dicho, o habíamos visto un cilindro en una corriente de aire, que acá la presión era positiva, era mayor, que había en la atmósfera, acá la presión era menor, y acá también era mayor. Eso significaba que como acá es mayor que acá, hay un gradiente de presiones, o sea, una diferencia de presión que empuja el aire hacia arriba. Y cuando va por este lado, el gradiente de presiones empuja el aire hacia arriba. Si el aire no tuviera viscosidad, la velocidad que alcanzó acá le alcanza para llegar al otro lado. Pero como el aire es real, tiene viscosidad, no le alcanza la velocidad. Empieza a perder velocidad. Y el problema es que cuando en algún momento la velocidad de la corriente del aire que está pegado al cilindro va a ir a velocidad nula y en algún momento va a ir para aquel lado, debido a las presiones, a la diferencia de presión. Eso crea que la parte de abajo del aire vaya para allá y la parte de arriba para allá. Torbellino. Se desprende la corriente de aire del cilindro en este caso, que hace el perfil también, y crea una corriente turbulenta para allá. De ahí que la distribución de presiones me crea una depresión acá arriba, producto de que el aire aumentó su velocidad. La sobrepresión acá es debido a que disminuyó su velocidad. Y la parte de acá, como no hay aire, porque se despegó y se fue para allá, queda un vacío. Y ese vacío produce succión. De acá van chupados los que van en bicicleta atrás del camión, que yo no sé cómo no se la pegan contra el camión cuando el camión frena. Yo no haría eso ni en pedo. Pero en esa succión que se produce atrás de cualquier cuerpo que se desplaza en el aire, es esta. Moraleja. Toda esta depresión, esta se compensa con esta, pero esta se suma a esta y produce una resistencia al avance que vamos a llamar resistencia por presión o por forma. Por presión porque es generada por las presiones. Y por forma porque de acuerdo a la forma va a ser totalmente distinta. Esa es una de las resistencias parásitas. ¿Bien? Pero además, esta resistencia es preferible que la capa límite sea turbulenta, porque si es laminar es mayor. Bien, si la corriente de aire es parejita, esta resistencia, estas succiones van a ser mayor y esta resistencia por presión es mayor. Hay otra resistencia que tiene que ver con que el aire es real. El aire tiene fricción. Esa fricción es debida a la viscosidad. La suma de toda la fricción que se produce una resistencia también parásita, porque no la queremos, y es por fricción. Esta la podemos disminuir con la aerodinámica. Si es turbulenta la capa límite, bien, si este flujo es turbulente es mucho mayor. O sea, la depresión es menor con flujo turbulento, la de fricción es mayor. Y por último, bien, acá está, que son la suma de las dos. Por último, mirando a ver si... este ejemplo es curioso, ahora me lo acuerdo. Las pelotitas de golf, ¿vieron que las pelotitas de golf tienen granos? Están todas agujereadas. ¿Bien? Sí. Eso es para disminuir la resistencia al avance. Esos agujeritos es para disminuir la resistencia al avance. Si no tuviera esos agujeritos, la capa límite sería laminar. Y la resistencia de presión sería muy grande. Para bajar esa resistencia, que es la mayor,
hacen la capa límite de turbulencia con esos agujeritos. Los agujeritos están para hacer la capa límite turbulenta y que disminuya la resistencia de presión. La de fricción es baja porque es chiquitita la pelotita. ¿Bien? A su vez, Don Carmona dice que, digo Don Carmona porque esto lo saqué de ahí, es el libro que usamos como base, dice que hay una resistencia de interferencia. En realidad hay una resistencia de interferencia. Si vos tenés el ala, la analizás por separado, es muy distinto que si el ala la analizás junto con el fuselaje. Si el fuselaje lo analizás por separado, es muy distinto cuando le metés el ala. Una superficie interfiere en la otra. El fuselaje interfiere en la resistencia del ala y el ala interfiere en la resistencia del fuselaje. Para Carmona hay una resistencia de interferencia porque dice que si las sumás todas es menor al valor de la resistencia total cuando están juntas. A mi modesto entender es al revés, pero no es un detalle. Tendría que ponerme en el túnel y no tengo túnel a mano, pero hay la suma de las resistencias tomadas individualmente son distintas a la suma de la resistencia tomada en conjunto. Y esa diferencia se denomina resistencia de interferencia. Las tres dan la resistencia parásita. Bien, como último, si me queda tiempo, la resistencia parásita la vamos a tomar como constante, que no es cierto, no lo es. Bien, pero vamos a tomar como que es constante porque es aceptable considerar que es constante. En séptimo, cuando lo vean, van a tener que calcular la resistencia parásita, creo, si mi memoria no falla, van a poder hacerlo tomando un ángulo de ataque cero. Bien. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, ¿Se sí. entendió? Sí, sí, sí. Sí, entiendo.